Hola mi gente, soy Gerson Camilo Nieto Padilla, de grado 11.5 en la ciudad de Villavicencio Meta. Hoy les vengo a explicar sobre el realismo filosófico, una corriente, y por medio de ella quiero responder la pregunta de cuál es el factor determinante del conocimiento humano, el sujeto o el objeto. Primero y antes que nada empezaré explicando sobre el realismo. El realismo es aquella postura filosófica que manifiesta que los objetos tienen una existencia independiente al observador. En tal sentido es opuesto al subjetivismo trascendental y en cierta medida al constructivismo. En la filosofía medieval el término realismo hacía referencia a una oposición que se consideraba en las formas platónicas o conceptos universales, como estos eran reales. En esta oposición se llamaba realismo platónico, que en su filosofía era sobre Platón, que le daba un nombre común como Kama, que se refería a la naturaleza ideal del objeto. Sugerida por su propia y su misma definición. El realismo se divide en tres, por decirlo así, o tres clases: el realismo inmediato, el realismo crítico y el realismo o idealismo. El realismo inmediato se define como toda la tentativa para superar la oposición de entrar al realismo y al idealismo. Está como condenada por el fracaso. Nos queda como ese interrogante de si sí podríamos llegar al realismo partiendo del idealismo. Toda la cuestión consistente en saber si podemos encontrar el ser partiendo del pensamiento. No hay duda pues de que es posible, pero hallaremos como el ser ideal partiendo del idealismo. No es el ser del realismo. De hecho se puede afirmar que el realismo demuestra no se demuestra y tampoco da como a entenderse, por decirlo así. El realismo crítico, que es la segunda clase, pretende superar al realismo ingenuo y al realismo natural. Concibe en la diferencia entre los de los dos miembros, el sujeto y el objeto. Cada uno de ellos tiene su función propia. Por ejemplo, los realistas críticos trataron de responder esto diciendo que los datos inmediatos de la percepción apuntan a los objetos físicos fuera de sí mismos. El realismo crítico piensa incluso después de la investigación de Kant sobre la participación de la facultad cognitiva del hombre. Tiene su imagen en la realidad objetiva y se puede mantener en la posición fundamental del realismo. La tercera clase es el realismo e idealismo. El realismo idealista admite que un buen número de objetos no existen más en el pensamiento. En algunos casos, lo que conocemos existe en sí, independientemente de nuestro conocimiento y de nuestro pensamiento, de toda actividad de nuestro espíritu. Podemos ver, pues, en el realismo y en el idealismo una verdadera contradicción, y es necesario como elegir de los dos términos y en sí excluyendo del otro. La intención declarada de Bergson es que la razón ni al realismo ni al idealismo, no da razón ni al idealismo ni al realismo. A continuación, después de las clases del realismo, encontramos los máximos exponentes de esta corriente filosófica. En sí, los máximos exponentes serían Aristóteles,
San Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo y ya. Iniciaríamos con Aristóteles, que pues como sabíamos o como sabemos, Aristóteles era un poco pegado a Platón, pues maestro, discípulo. Lo que buscaba Platón era que Platón decía que buscaba cosas que eran universales, o sea, buscaba la verdad, pero en cosas muy, por decirlo así, extremas, en las cuales no, o sea, no se hallaba como una realidad en sí. ¿Qué hizo Aristóteles? Aristóteles tuvo que despegarse un poco más de, o sea, de su maestro, ya que pues él un día dijo que él era muy amigo de Platón, pero que era mucho más amigo de la verdad y en sí quería buscar con ella la realidad. Entonces, ¿a él qué hizo? A él se le atribuye que en una posición realista moderada se concibe en gran parte con el conceptualismo, pero en su rigor trata una simplificación y quizá también una interpretación aristotélico-tomista en su posición aristotélica original. Entonces básicamente eso era lo que se le atribuía a Aristóteles y en sí por eso tuvo gran participación en el realismo. Como ya decíamos, el siguiente representante del realismo es San Anselmo de Canterbury. San Anselmo de Canterbury se basaba en que esta realidad debía tener una cooperación o un enlace entre los sentidos y la inteligencia sentidos. Él se basaba en que nosotros podríamos percibir un objeto, pero por encima de ello este objeto tendría una verdad. Esa verdad nosotros la sabríamos mirando el conocimiento que tenemos acerca de este objeto y así podríamos llegar a la realidad de lo que en verdad es el concepto de este objeto. El último exponente que nos queda del realismo es Pedro Abelardo. Él se basaba que en la realidad con las ideas iba ligado al pensamiento y a la imaginación. De aquí de esto sacaba la definición del objeto y lo ligaba a más que todo a la imaginación para poder llegar a la realidad. Fuera de todos estos exponentes, el realismo tuvo un auge, por decirlo así, tuvo un auge, en el cual fue en la edad moderna o en la época moderna, donde aparecieron más filósofos como Hobbes, como Locke y en fin, que pues aparte de que cambiaron todo, nacieron las ciencias naturales y pues de allí empezó a cambiar el pensamiento de algunos filósofos. Entonces esto ayudó a que el realismo tuviera como su auge, su subida, por decirlo así, y se centrara más que todo en la realidad, como se decía todo y como los filósofos lo planteaban. Ya terminando el video, al principio se planteaba la pregunta y pues se decía que cuál es el factor determinante del conocimiento humano, el sujeto o el objeto. Se dice, y pues para el realismo es el objeto. ¿Por qué el objeto? Es el objeto porque en sí, siempre como lo plantean los filósofos, necesitamos algo real, o sea, un objeto, necesitamos un objeto que es un individuo o una cosa de lo real, ¿sí? Entonces para ello necesitamos el objeto y ahí entra el realismo, a pensar que es algo real y no es algo como iluso, y aquí lo representan como con el verdadero conocimiento, ¿sí me entienden? Primero miramos el objeto para poder analizarlo, luego le damos su definición, pero entonces el objeto tiene que ser real para que sí pueda ser la carga o como se debe ser. Y ya pues para terminar,
podríamos decir que el realismo no era así como lo planteaba Platón, que decía que Platón se fijaba en lo de las ideas, se fijaba en todo, ¿sí? O sea, se fijaba como en lo del universo, pero entonces acá ya es lo que es real, así como lo planteó Aristóteles. Y nosotros podríamos dar muchos ejemplos, como lo son cuando nos tomamos una foto con un filtro y sin el filtro ponemos la real y la irreal, sí, ponemos con el filtro, ponemos como con los efectos, con este mismo video, muchas cosas que pueden ser reales y que no pueden ser reales. Todo se basa en nuestro pensamiento, el conocimiento y la imaginación que tiene el ser humano. Muchas gracias por todo.